Bien. Eh, Ulises, les estaba diciendo, ¿está? El grupo de discusión, ¿está? Les dije la cantidad de personas, más o menos, era entre mínimo 5, contando al moderador, y máximo 10, 11. Después les dije que las personas no se conozcan entre sí y también les dije que no haya jerarquías inmediatas que se puedan influir o hacer que se cohíban en las respuestas, por así decirlo. ¿Está? Otra cosa, déjame ver si me faltaba algo. Otro detalle a la hora de conformar el grupo, chines, es que no se pongan en el grupo personas o participantes que sean intrínsecamente antagónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes ya sepan de antemano que no van a llegar a ningún consenso, que van a pelear y chocar. ¿Está? Pueden discutir y haber choques, pero que surjan naturalmente del grupo en la dinámica. No que ustedes lo fuercen porque ponen personas que ya de pique saben que van a chocar. Por ejemplo, no sé, un ejemplo choto. Si hago un grupo de discusión entre cuál es el cuadro más importante de Uruguay y pongo hinchas de Nacional y de Peñarol juntos, obviamente no va a haber un consenso y lo que va a ocurrir es un debate que va a ser una lucha. Y no tiene sentido armarlo de esa manera. Porque recuerden que lo que importa no es el show, el quilombo, como en un programa de televisión. Lo que importa es la extracción de información. Entonces, si yo quisiera sacar las mejores conclusiones sobre esas cuestiones, armaría, por ejemplo, dos grupos de discusión. Uno con hinchas de Peñarol, otro con hinchas de Nacional, y ahí sacaría mis conclusiones sobre cuál es el más importante según cada grupo. ¿Entienden, Ulises? Porque si yo lo armo forzadamente, van a chocar, y, o sea, de forma ya de antemano, por así decirlo. ¿Está? Ahora bien, vamos a la última parte, ¿tá? De lo que es el Zoom y la clase, que es sobre el rol. Ah, me olvidaba. No, no, está bien. El rol del moderador. ¿Tá? Vamos a ver ahora qué es lo que tiene que hacer un moderador, porque esto es importantísimo porque es el rol de ustedes, del investigador. ¿Está? El rol del moderador. Eh, Primero que nada, Ulises, como les dije, el moderador es una figura que tiene que llevar adelante la charla en cuanto a la regulación de la misma, no dialogar como uno más, sino regular, ¿tá? La actividad del grupo. ¿Tá? Suele ser el investigador, el mismo moderador, muchas veces. ¿Está? Bien. Lo primero que debe hacer el moderador, ¿tá? Es introducir correctamente los disparadores. ¿Está? Introducir correctamente los disparadores. Pongan ahí, ¿qué es un disparador? Porque ahí viene el tema. ¿Qué es un disparador? ¿Ah, puse grabar? Sí, puse grabar, no me había dado cuenta si había puesto grabar. Un disparador, gurises, ¿está? Un disparador sería como las preguntas o partes o interrogantes que el moderador introduce para ser tratadas por el grupo. ¿Está? Como les dije hoy, supónganse que yo voy a hacer un estudio sobre estrés. Entonces, los disparadores van a hacer algunas preguntas generales o algunas interrogantes generales que yo voy a introducir a la mesa para que los participantes dialoguen sobre ellas. Por ejemplo, no sé, ¿consideran que el estrés es producto de tal cosa y tal cosa? O, mejor dicho, algo más genérico. ¿Cuáles consideran ustedes que son las principales causas del estrés? Y ahí los participantes van a tener que empezar a debatir y dialogar sobre ese disparador que lancé yo. La palabra disparador, o sea, indica exactamente lo que es. Es algo que busca disparar la charla. ¿Tá? Hacer que los participantes dialoguen. Por lo tanto, chicos, los disparadores deben ser generalmente algo bastante general sobre, o sea, cosas generales sobre el tema. No puede ser algo muy específico, no es una pregunta de encuesta, por ejemplo, Ulises, ¿entienden? Es algo general para que los participantes debatan, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántos disparadores deberíamos introducir por grupo de discusión? Bueno, yo aconsejo que no se hagan más de, como máximo,
7, 8 disparadores. No más de eso. ¿Está? Y como mínimo, no se hagan menos de 5 disparadores. De 5 a 8 disparadores, más o menos, gurises. ¿Está? Más, en esos márgenes estarían. Es decir, ustedes introducen 5, 6, 7, 8 interrogantes, cuestiones que gustarían tratar dentro de ese grupo referido a la temática central que ustedes quieren que se debata. ¿De acuerdo? Obviamente estos disparadores tienen que tener un orden lógico, tienen que tener un orden, es decir, primero vamos a empezar por esto, después vamos a ir a este tema, todo dentro de esa gran temática que es el tema a tratar en el grupo. Si mi investigación es, no sé, eh, no sé, la perspectiva que tienen los trabajadores sobre la cultura preventiva, mis disparadores van a ser diferentes cosas que yo quiero tratar del grupo sobre la cultura preventiva y saber la opinión del grupo. ¿Está? Es eso. ¿De acuerdo? Los disparadores Wises pueden tener estructura de pregunta, parecido como puede ser una pregunta de entrevista, como les digo, más general, pero como una pregunta de entrevista, o pueden ser también interrogantes acompañadas de algún estímulo. ¿Qué sería ese estímulo, gurises? Por ejemplo, mostrar una foto y decir a los participantes, ¿qué opinan sobre esta foto? Imagínense que la foto muestra una situación de estrés o un conflicto. Dice, ¿qué les transmite esta foto? ¿Qué opinan de ella? O le ponen un video y le hacen opinar a los trabajadores sobre ese video, por ejemplo. En los grupos de discusión que les conté de marketing, focus group que se hacen en marketing o en publicidad, se les da para probar el producto, por ejemplo, y de luego se les hacen preguntas vinculadas a el producto para que debatan sobre eso. Por lo tanto, los disparadores Wises pueden ir acompañados de un estímulo para fomentar el diálogo. Puede ser una noticia, por ejemplo. En los últimos días salió una noticia de que Bielsa opina sobre, perdón, Suárez opinó sobre Bielsa tal y tal cosa. ¿Qué opinan sobre estos comentarios de Suárez? ¿Consideran que está bien lo que está haciendo Bielsa? Y ahí, dejan un ejemplo. Y ahí ustedes tiran estos disparadores que son los que alimentan a el debate. ¿Está? ¿Se entendió eso? Chines. ¿Cuándo deben introducir estos disparadores? Bueno, el consejo es que los introduzcan cuando se agotó la información que te brindan sobre uno de los disparadores. O mejor dicho, cuando se agota el debate sobre uno de los disparadores, ahí introducen el siguiente. ¿De acuerdo? Dejen que, no se apuren, dejen que los participantes dialoguen sobre el tema y cuando ven que ya han dicho más o menos todos la opinión que tenían y se ha debatido sobre eso, ahí introducen el segundo disparador. Otro momento donde, donde se puede introducir el disparador es cuando se van por las ramas. ¿Está? Cuando ya, porque a veces ustedes tiran un disparador, el grupo empieza a charlarlo, pero de poquito, como es un debate, como son varias personas, se empiezan a ir hacia otros lugares y el debate se termina yendo a cualquier lugar que nada que ver. Bueno, cuando pasa eso, ¿está? Pueden tener dos opciones. O los traen de nuevo al diálogo diciéndole, volvamos a lo que estábamos hablando recién, los traen de nuevo, o directamente, si ustedes dicen, para mí que ya dijeron todo lo que tenían que decir y ya se arrancaron a hablar de cualquier cosa, introdujo el segundo disparador. ¿Se entendió, chiquines, eso? ¿Sí? Por lo tanto, uno de los roles que tiene que tener el moderador es tratar de que no se vayan por las ramas en el diálogo, ¿está? Porque esto es muy común, gurises, en el grupo de discusión y no tanto en la entrevista. Evitar que se vayan por las ramas. En los grupos de discusión es muy común que se terminen yendo por las ramas al dialogar, ¿está? Bien. Otra cosa que tiene que hacer un buen moderador, gurises, es fomentar la interacción entre los participantes. Fomentar la interacción entre los participantes. ¿Qué significa esto? Ustedes tienen que buscar que los participantes charlen entre sí. ¿Está? Esto es muy importante porque no se trata de que agarran, imagínense un grupo de discusión, ¿no? Yo los cité a los trabajadores, están todos reunidos. No se trata de que yo tire un disparador y que cada uno aisladamente me vaya diciendo la respuesta y chau. Por ejemplo,
¿qué opinas sobre tal cosa? Y arranca el primero, bueno, yo opino tal y tal cosa. Termina de hablar ese, arranca el segundo, bueno, yo opino tal y tal cosa. Arranca el tercero, bueno, yo opino tal y tal cosa. Eso, para hacer eso, hacer una entrevista a cada uno. Eso no es un grupo de discusión. Un grupo de discusión es un debate entre ellos. Por lo tanto, ustedes tienen que tratar de fomentar que se charlen entre ellos. Que no sea simplemente opiniones aisladas donde nadie se interactúa entre sí, sino que al contrario, que haya un debate. ¿Cómo pueden hacer esto, Ulises? Bueno, si no fluye naturalmente, ustedes lo pueden forzar un poquito. ¿Cómo lo pueden forzar, Ulises? Bueno, haciendo, por ejemplo, haciendo interactúa, o sea, participando en el grupo, por ejemplo, en el sentido de decir, bueno, ¿qué opinas sobre lo que dijo tal participante? ¿Estás de acuerdo con lo que planteó el grupo? ¿Estás de acuerdo vos con lo, o sea, el moderador puede participar en el grupo, pero no dando su opinión, sino, por ejemplo, buscando que entre los participantes charlen. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo? ¿Cuál es tu opinión sobre lo que mencionó el compañero recién? ¿Está? Y de esa manera, ustedes obligan un poco a que se hablen y que y se crucen los comentarios entre ellos. ¿Entienden esto, Ulises? ¿Se entendió? Bien. Otra cosa que tiene que hacer el moderador es evitar que se pisen al hablar, ¿tá? Que se solapen a la hora de hablar. Esto es algo muy común en los grupos de discusión, Ulises. No es como una entrevista donde la persona habla sola. En un grupo de discusión, como sea un debate, se habrán visto algún programa de televisión, pasa, a veces se enardece la cosa y todos se empiezan a pisar entre sí a la hora de hablar. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el moderador es cuando ve que hay caos y están todos pisándose y nadie se escucha, bajar la pelota y darle la palabra a alguno, directamente la palabra, ¿está? Para que de esa manera vuelva a la normalidad y la tranquilidad y se escuchen entre sí. Porque la idea es que obviamente se van a pisar en algún momento, no va a ser perfectamente ordenado. Obvio que está bien que ocurra eso. Pero cuando ya es como un caos, que todos están hablando al mismo tiempo porque todos tienen ganas de hablar y va, ahí bajan la pelota y empiezan a dar la palabra y ahí arrancan nuevamente a fluir tranquilos. ¿Ah? Eso es importante. Otra cosa importante, Ulises, otra cosa que tiene que hacer el moderador, otra actitud que tiene que tener el moderador, es procurar que todos los participantes opinen sobre todos los disparadores. ¿Está? Procurar que todos los participantes opinen sobre todos los disparadores. ¿Por qué, Ulises? Porque es común que cuando yo conformo un grupo de discusión, algunos participantes no sean más tímidos que otros. Tengo algunos que son más de dar su opinión libremente, no tienen ningún problema, y hay otros que son como más tímidos. Esos tímidos a veces, cuando sin darte cuenta, frente a la multitud, se quedan callados. Y a veces, si vos no estás atento, podés pasar los diferentes disparadores con personas que no dieron su opinión en ningún momento. Porque te colgás que hay cuatro participantes que están charlando y no te diste cuenta que hay dos que no dijeron nada. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es estar muy atento a eso y cuando el participante no dijo nada, directamente le das la palabra. ¿Está? ¿Qué es lo que opinás sobre, o cuál es tu opinión sobre lo que se mencionó sobre, sobre este tema que tratamos? ¿Está? Para que de esta manera todos los participantes en cada disparador que ustedes introducen opinen y den su perspectiva y que no sea simplemente citarlos ahí para que se queden callados como una planta. ¿Está, Ulises? Tienen que estar atentos. El moderador tiene que estar muy atento a la dinámica que se está dando en el grupo y no colgarse con la charla tanto que se olvide de percibir estos detalles. ¿De acuerdo? Bien. Otra cosa que tiene que hacer un buen moderador, Ulises, es improvisar. Improvisar sobre la marcha. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a tener la pauta, ¿tá? Del grupo de discusión, o sea, los disparadores, como quien dice, anotados y los van a introducir y todo lo que quiera, que ya lo tienen como guionado, lo tienen establecido de antemano. Pero eso no quita que un buen moderador pueda improvisar mini preguntas o interrogantes a medida que avanza la charla. ¿Tá? Por ejemplo, yo tiro el disparador, arrancan a debatir y de repente uno de los participantes dice algo muy interesante que yo me interesa saber un poco más y no quiero que se pierda. Entonces yo puedo ir directamente al participante en el grupo y decirle,
¿Te animás a decirme un poco más sobre eso que dijiste? O le haces una pregunta. ¿Qué quieres decir cuando hablas de tal cosa? Esa pregunta, eso que yo hice, no está en el guión, no está en los disparadores preestablecidos. Es algo que surgió en la charla. Y ustedes tienen que estar atentos para hacer eso, porque de esa manera ustedes extraen más información, que siempre es el fin último de todas estas técnicas, extraer más información. Yo les dije que en la entrevista ustedes pueden improvisar para extraer más información, lo mismo en el focus group. Pueden improvisar mini preguntas, comentarios y cosas para extraer más información. ¿Está? Otra cosa que tiene que hacer el moderador, que ya lo mencionamos, es recordar que no puede participar como uno más. No puede dar su opinión como uno más. Ni tampoco responder cosas como si fuera un participante. ¿Está? Puede hacer aclaraciones, puede explicar algo que no se entendió, pero no dar su perspectiva. ¿De acuerdo? ¿Qué más, Chin? Estoy tratando de pensar algunas cosas más que tiene que hacer un buen moderador. Dar la palabra, evitar que se vayan por las ramas, evitar que se pisen y se solapen a la hora de hablar, buscar que todos participen, ¿está? Me acordé. Otra cosa que tiene que hacer el moderador es evitar el conflicto entre las partes, ¿está? Cuando digo evitar el conflicto entre las partes están en el grupo, no me refiero a que no pueda haber un debate o que no se puedan contradecir o que hasta en algún momento se acalore la cosa. Puede pasar. Lo que digo es que nunca lleguen a la situación de que haya mucho lío y se extralimite la charla porque se pierde la dinámica y se pone tensa la cosa y es horrible. ¿Tá? Repito, no es un programa de televisión que vende con el morbo, sino que es un grupo donde ustedes conformaron un conjunto de trabajadores que les cedieron su tiempo, trabajadores o lo que sea, profesionales también, porque pueden hacer un grupo de discusión con prevencionistas, con psicólogos laborales, con lo que sea. Esos trabajadores les cedieron su tiempo y ustedes no les van a hacer pasar un mal momento. Entonces, cuando ya ven que capaz que por algún tema se pone acalorada la charla, por ejemplo, no sé, hay discrepancias en algunas posturas en los trabajadores, ustedes tienen que tratar de poner paños fríos y buscar que se tranquilice la cosa, que se respeten a la hora de escucharse, que no, ¿entienden? Porque el fin de la cosa no es conflicto, sino que encontrar los puntos de unión y obviamente discordancia, pero siempre desde el respeto. ¿Está? Ustedes no se imaginan, gurises, la cantidad de información que te brinda un grupo de discusión en una tesis de investigación. Es impresionante. Ustedes conforman uno o dos grupos de discusión y tienen más información que lo que podrían tener en 10, 15 entrevistas, gurises. Es impresionante. ¿Por qué? Porque si lo hacen bien al grupo de discusión, ustedes tienen una charla riquísima donde se tratan los temas que ustedes quieren a partir de la mirada de montones de trabajadores, al mismo tiempo, debatiéndolo, opinando, contradiciéndose entre ellos, tipo criticándose. Es impresionante el caudal. Yo tuve algunos alumnos que se animaron a hacerlo, porque como les digo, tiene la dificultad de que tenés que convencer a un conjunto de personas que te cedan el tiempo. Podrían, si quieren, llegar a armar un grupo de discusión por Zoom, ¿está? Pero obviamente, chines, nunca es lo mismo una dinámica en vivo e indirecto entre personas charlando que en un Zoom. Ustedes saben muy bien que el Zoom no es lo más amigable para la interacción entre personas, pero bueno, es un recurso, ¿está? Pero no se imaginan, yo tengo alumnos que han hecho grupos de discusión, me acuerdo de un alumno que hizo un grupo de discusión, él estaba estudiando el tema del estrés, el estrés, la relación entre el estrés y suicidio en policías, un tema muy interesante, ya dado las circunstancias que tenemos en el país sobre la cantidad de suicidios en policías, ¿está? Y además de las entrevistas y las encuestas que realizó un focus group, grupo de discusión, como les menciono, con policías, porque él tenía acceso a los mismos, y donde debatieron sobre este tema en concreto y extrajo información, pero muy profunda, Ulises, muy rica, ¿está? Y eso es espectacular. Pero obviamente, dificultades tiene, porque tengo que conformarlo. Puedo hacerlo por Zoom, puedo hacerlo por Zoom y ahí facilitarme la vida. Pero la realidad es que si los trabajadores se animan, las personas, los participantes se animan a cederte ese tiempo, van a obtener una información que no te la da ni la entrevista, ni la encuesta, ni ninguna otra técnica. ¿Tá? Yo siempre les digo esto para alentarlos al día de mañana, ustedes se animen a utilizar alguna de estas técnicas que no son solamente la encuesta y la entrevista.
como por ejemplo la observación, que les mencioné la clase pasada, que la charlé, que les conté sobre la importancia de la observación y las cosas que les puede dar la observación, el hecho de ver ustedes la situación y no escuchar la palabra de la persona, y la posibilidad de escuchar un debate entre un grupo. ¿Está? Eso es algo muy interesante. Como les digo, el moderador cumple un rol muy importante y tienen que mantener cierta neutralidad, registro de la información, fomentar la participación entre los participantes, como dijimos, ¿tá? Procurar el respeto entre los participantes, procurar que no se vayan de la charla mucho por las ramas, sino traerlos a colación siempre, introducir disparadores, ¿tá? Como les digo, controlar que se escuchen, que no se pisen al hablar, etc. ¿Se entendió un poco la dinámica del grupo de discusión? Ah, me olvidé un detalle, perdón. La duración de un grupo de discusión. ¿Cuánto dura más o menos un grupo de discusión? Bueno, yo le diría que como máximo un grupo de discusión no dure más de una hora. ¿Está? Chines, dije máximo, ¿eh? Puede durar menos, pero créanme que un grupo de discusión bien armado, con 5 personas igual, seguramente no va a demorar mucho, no va a demorar menos de media hora, Ulises. Si tienen 7, 6 disparadores y los tienen que debatir, si ustedes hacen un grupo de discusión correcto, no les va a durar menos de media hora, Ulises, porque no es una entrevista aislada, es un debate. Por lo tanto, chines, cuando quieren ver, se les va para una hora tranquilamente. El máximo que yo les estipulo es una hora y media para un grupo de discusión. ¿Puede haber de más? Sí, pero ya me parece una exageración tener tanto tiempo a la gente. Podría haber de 2 horas o lo que sea, pero para mí más o menos un grupo de discusión que dure una hora y media está muy bien, ¿tá? Y es algo suficiente. ¿Se entendió, chines? Sí, Bueno, Ulises. La idea de esto es, como les digo, darles herramientas técnicas que ustedes puedan aplicar el día de que ustedes decidan hacer la tesis de cuarto año, ¿tá? Porque como ustedes saben, ustedes manejan o han aprendido a manejar las metodologías específicas de prevención, de evaluación de riesgo, etcétera, que pueden ser útiles para el cuarto año, sí, que pueden intercalarlas con las que estamos aprendiendo, ¿tá? Pero sepan que ningún profesor de proyecto les va a permitir a ustedes hacer una tesina de cuarto año aplicando únicamente una metodología de evaluación prevencionista, sino que ustedes van a necesitar aplicar herramientas de estas técnicas que hemos aprendido, que estamos aprendiendo a lo largo de este semestre, ¿está? Por lo tanto, esto para que lo sepan. Ustedes capaz que ahora visualmente o mentalmente no pueden imaginarse aplicando esto, porque ¿qué tiene que ver esto con mi trabajo de prevención ahora? Pero cuando ustedes hagan la investigación, les va a ser útil. Y lo interesante, Ulises, es que la entrevista y el grupo de discusión, por ejemplo, ¿tá? Son técnicas que a pesar de que capaz que el día de mañana no la apliquen tal cual la aprendimos para investigación, porque la van a usar para la tesis, eso, sí pueden quedarse con las lógicas y las dinámicas de estas técnicas para aplicarlas, por ejemplo, en el ambiente laboral. Ustedes pueden conformar, por ejemplo, un grupo de discusión para debatir ciertas cuestiones en el lugar de trabajo donde ustedes están. Por ejemplo, si quieren introducir una nueva estrategia de prevención en el lugar donde ustedes van a trabajar, pueden hacer una especie de capacitación o grupo de discusión con los trabajadores para debatir el tema. Si ustedes quieren, por ejemplo, hubo un accidente y quieren saber la opinión de los trabajadores, pueden aplicar entrevistas para los trabajadores para rescatar información sobre cómo ocurrió ese accidente. Entonces, muchas de estas técnicas pueden ser adaptables de cierta manera para los trabajos de ustedes como prevencionistas. Capaz que, como les digo, no van a quedar tan estructuradas como para una investigación, pero sí puedo tomar elementos de este grupo de discusión, de lo que debe hacer un moderador, para aplicarlo en dinámicas de grupo que yo realizo en el trabajo con los trabajadores con los que comparto y con los que a veces tengo que brindarle las herramientas para su seguridad. ¿Se entiende esto, chiquines? ¿Sí? sí, profesor. ¿Quedó clara la clase, Ulises, o fue muy confusa? Traté de ser lo más claro posible y agradezco que se hayan conectado. Fueron muy pocos los que se conectaron hoy para lo que es el grupo, pero bueno, agradezco la participación y que se hayan conectado. ¿Está, Ulises? Si no quedan más dudas, yo dejo por acá y después subo, obviamente, el Zoom con la clase. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una tarea, pues, asociado a esto. No van a hacer un grupo de discusión, porque lamentablemente uno de los problemas que tiene la virtualidad es que no nos da la posibilidad de hacer una práctica en vivo, en directo, donde podamos aplicar esto.
yo con mis alumnos de la escuela prevencionista o del Polo Tecnológico del Cerro, yo realizo dinámicas de práctica, evaluaciones de práctica de estas técnicas. Realizamos entrevistas en la clase y realizamos un grupo de discusión en la clase con los estudiantes. O sea, los estudiantes arman grupos de discusión donde se asigna, uno es el moderador, otros son los participantes, y se generan estas dinámicas donde ponen en práctica esto que vemos. Con ustedes es mucho más complejo porque es virtual. Entonces, lo que sí vamos a hacer acá es una tarea mucho más sencilla, obviamente, porque no lo tienen que aplicar, donde van a ustedes construir la pauta, como yo se las voy a indicar después, de un grupo de discusión. Es decir, van a tener que pensar los disparadores, y me van a crear una situación en la pauta de grupo de discusión. Yo después les voy a aclarar, obviamente les voy a subir la consigna por mail, cualquier cosa digo. Le voy a subir la consigna al campus donde voy a especificar bien todo lo que tiene que tener, pero va a ser algo parecido a lo que hicieron con la entrevista, ¿está? Una dinámica de presentarme una pauta, al menos de entrevista, y en este caso de grupo de discusión. ¿Se entendió? Sí. Sí, Bueno, se entendió. tranquilo que lo voy a subir al campus, les voy a avisar cuando lo suba por WhatsApp o lo que sea, para que ustedes luego la realicen, van a tener, como les digo, un lapso de una semana, unos días para hacerlo, como con la entrevista. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, chiquilines, si no hay más dudas, los dejo por hoy. ¿Está? Y nos vemos en breve. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas Impecable, noches, profesor. cuídense, nos vemos. Gracias. Chau, chau. Chao.